al final. Bueno, dale. No me puedo ir no me puedo bloquear mi vista, porque me voy de la pantalla, no sé qué tengo. Claro, por eso a lo mejor te quedas muda y bueno, yo voy a compartir entonces. El práctico. Bien. Bueno, este práctico, ustedes tienen un video donde en realidad no se hace la prueba de sobrecarga, sino que se hace lo del índice glucémico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a charlar de eso en un ratito. Acá en esta parte, nosotros se realiza la prueba de sobrecarga o de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Que lo que se hace es un procedimiento estándar, por lo tanto se debe realizar en horas matutinas, y se toma una muestra de sangre en ayunas y luego de esa medición se le da a la persona para que tome 75 gramos de glucosa disueltos en 300 o 350 mililitros de agua. Normalmente se hace un tecito como para que no sea tan, para que sea más pasable tomarlo, y eso se debe tomar en un periodo de 5 minutos. 2 horas después de ingerir esta solución, se vuelve a tomar una muestra de sangre. Anteriormente o antiguamente, o hay veces que algunos médicos piden la curva, es decir, la curva significa que se van a tomar muestras tanto al tiempo cero, a los 30, a los 60, 90 y 120 minutos. En la práctica se toma solamente la glucemia basal y la glucemia a los 120 minutos. Pero bueno, acá ustedes tienen que hipotetizar qué es lo que sucedería en una persona normal al tomar esta solución, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos gráficos. En este tendríamos que graficar, ¿sí?, la relación de la glucemia en el tiempo, y en este la glucosuria en relación al tiempo. En el tiempo 0, 30, 60, 90 y 120 minutos. Por lo tanto, yo quisiera, si hay alguno que quiera dibujarlo o lo haya hecho, le vamos a permitir o vamos a desbloquear en realidad para que puedan dibujarla a la curva. No sé quién quisiera dibujarla. ¿Hay alguien? Ahí tienen que ir a compartir pantalla y agarrar pizarra desde esa opción, que ya está habilitada para todos. A ver si alguien quiere probar. Ah, no, esperen que compartamos pantalla. A ver, ahí está, ¿eh? A ver si alguien quiere probar. ¿Alguien se anima? No hay... ¿Sí o no? No están... Bueno, Vale. a ver, Paula, vos podrías entonces dibujar cada uno de los valores de glucemia en el primer gráfico. ¿Te animás? Bueno, no, pero está ahí desde seguridad tengo, compartir pantalla, permitir. A ver. A ver acá en opciones. Solo anfitrión, todos los participantes, dice.
¿quién puede comenzar? Ponemos acá todos. A ver ahora. A ver ahora, Paula. A ver si se puede. Ahí va. Ahí va. Y ahora tenés que compartir el TP. donde tenés hecha, claro, la... En realidad pueden dibujarla sobre lo que yo había puesto antes, ¿eh? No sale. Ah. A ver. Y a ver si no tiene la opción. Bueno. Qué raro. Ahí. No. Bueno. Llegando. Mira. Ya llegamos, ahí estamos. A ver ahí si para activar. Vamos aprendiendo. Ya que le pongo para que hable también, porque si no es medio aburrido. Para esto es acá participantes. Vamos a poner que pueden activar los micrófonos. Qué lindo. No me deja desmutearla a Paula. Claro, porque yo tengo que silenciar. A ver, ahí ahora. Permitir que activen los micrófonos. Ahí está. Podés activar el micrófono, Paula, a ver si se escucha. Tenés que activar edición ahí arriba a la derecha. Perfecto. Estamos aprendiendo un montón de cosas. Sí. Lo raro es que no pueda utilizar la pizarra, que eso es lo que yo quería. Te aparece el resaltador acá. para poder escribir ahí arriba. ¿Este? Ahí está. Bueno, ahí, con ese color. Bueno, entonces, a ver. ¿Cómo sería? Anda explicando cómo estaría, cómo daría el gráfico. A ver, no me dejo igual escribir. No, no puedo, profe, no sé. ¿No se puede? Bueno. No, pero bueno, o sea, lo que yo hice fue poner en tiempo, sería acá nivel 0, o sea, tiempo 0. Después 30 minutos, 60, los 90 y los 120 minutos.
Y sobre glucemia en miligramos sobre decilitros, y le puse un rango más o menos entre 80 y 199, más o menos. Bien. 199. Sí. Sí. Y después lo que puse fue como a partir de los 80, que era como en el tiempo cero, porque se supone que es cuando la persona estaba en ayuna, y es más o menos el valor que va a tener en ayunas. Le puse que iba a ir aumentando hasta los 60 minutos, que hace el pico, y después de los 60 empieza a bajar lentamente, y ya a los 120 se supone que la persona tiene que tener otra vez un valor de la glucemia basal otra vez. Bien. ¿Por qué el pico lo harías a los 60 minutos? ¿O pensás que se produce a los 60 minutos? No sé. Bueno, ahí dice, realice una hipótesis de los mecanismos responsables de la respuesta fisiológica para cada tiempo señalado, ¿sí? En el tiempo cero, vos marcaste, ¿qué valor me dijiste? 80. Sí, 80. Porque Bien. o sea, se supone que en ayuna tiene un valor entre 70 y 110 miligramos de decilitro. Muy bien, bien. Entonces, si esa persona toma 75 gramos de glucosa sola, ¿sí? No hay otro hidrato de carbono, ¿cuál sería en realidad el proceso que se está llevando a cabo en esa persona que está consumiendo esta solución? ¿Qué pasa con esa glucosa que acaba de tomar? Que es el periodo posabsortivo. Bien. ¿Y entonces qué pasa con esa glucosa que se acaba de absorber? Empieza a aumentar en sangre y hasta un... Bien. Y entonces, ese pico en realidad, ¿podría pasar a los 60 minutos o tendría que ser antes? Y pasa que empieza a aumentar y el pico se da cuando también está como se empieza a sintetizar la insulina, ¿no? No, pero estamos hablando solamente de la glucemia, ¿sí? Ah, no. Entonces no sé. En realidad el pico se da a los 30 minutos o un poquito antes, ¿sí? Ah, está. Bien. Ahí hay algunos compañeros que también ahí lo hicieron a los 30 minutos. Para en realidad luego descender, ¿sí? Y a las 2 horas, que sería la última medición, se restablecen los niveles de glucosa, o sea, de la glucemia, que deberían dar menores a 140 en una persona normal, ¿sí? Entonces, en el tiempo, a los 30 minutos, ¿sí? ¿Qué es lo que estaría pasando? Después de los 60, a los 90 y a los 120. ¿Cuáles son los mecanismos en realidad que se ponen en marcha para restablecer ese aumento de glucemia? Se empieza a sintetizar insulina. Bien, pero a los 30 minutos... No es un cachito antes. Bien, no sé, antes. Es antes Bien, del pico porque en realidad... Bien, porque en realidad nosotros tenemos en la boca, ¿sí? Y ya por la fase cefálica se está liberando o se está estimulando, ¿qué cosa? El nervio vago. Bien, y se libera acetilcolina. Que los islotes pancreáticos, ¿sí? Están inervados por el parasimpático y por el simpático. Por lo tanto, al liberarse acetilcolina ya se está estimulando la liberación de insulina en pequeñas proporciones. Al igual que cuando la glucosa llega al intestino o al estómago, se liberan las incretinas, que estas también tienen un efecto sobre el páncreas para poder liberar insulina. O sea que hay una liberación
concomitantes y de insulina, pero el pico máximo de insulina se va a dar a los 30 minutos, más o menos, o antes, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué a los 60 minutos vos observás que empieza a descender esa curva? Es una pregunta. Ah. Que cualquiera vaya respondiendo, porque hay varios que están Claro, no es contestando. que la insulina ya empieza a hacer efecto sobre los receptores, sobre todo los GLUT4, entonces se empieza a almacenar dentro del tejido. Bien. ¿Y en dónde estaría actuando esa insulina? ¿Sobre qué tejidos? Músculo esquelético. ¿Cómo? No No te escuché ese. Bien, ¿y en dónde más? Tejido adiposo, cerebro. Bien, muy bien, tejido adiposo. Bien, ¿y en qué otro tejido también está actuando porque no es insulino dependiente? Bien, también estimula y comentan los compañeros en realidad el hígado. En el hígado, ¿qué función cumpliría la insulina en el hígado? Almacenamiento. Bien, la glucogenogénesis. Bien, la formación de glucógeno, ¿sí? Muy bien, entonces, para que quede claro, en músculo y en tejido adiposo va a estimular la incorporación en la membrana de los GLUT4. Y en cambio, en el hígado va a estimular la síntesis de glucógeno, ¿sí? Porque la glucosa entra al hígado por los GLUT2. O sea que necesitan insulina para entrar la glucosa en el hígado. Entonces, lo que esperamos en realidad es que en una persona normal, ¿sí? A las 2 horas, los valores de glucemia entonces se restablezcan y se llegue hacia los valores de la glucemia basal. Ahora, ¿qué pasaría entonces acá, en este gráfico, donde tendrían que dibujar el tiempo versus la glucosuria? O glucosuria versus tiempo, perdón. Ahí ahí les comenté, bueno, porque en realidad la glucosa entra a través de los GLUT2, ¿sí? No necesita los GLUT4 para ingresar. Bueno, entonces, ¿cómo sería este gráfico? Como empinado, disminuyendo hasta el valor normal. No, bueno. Muy bien, entonces no tendría que presentarse glucosuria, es decir, acá tendríamos 0 miligramos por mililitro y se mantendría, ¿no?, en una recta. Muy bien. Pero ¿qué pasa si dice ahí que tienen que dibujar? En realidad, ahora voy a compartir yo el práctico, ¿sí? Paula, te pido que dejes de compartir. Bien. Así yo, bueno, entonces. Y ahí para decir, disculpa, Sil, ahí para agregar que la glucosuria es 0 en los distintos tiempos, ¿hasta dónde han hecho el pico de glucemia? Que, bueno, dijimos que ocurría ahí alrededor de los 30 minutos, pero ¿hasta qué valor de glucemia o qué valor de glucemia marcaron ahí en los 30 minutos para que la glucosuria sea 0? 170, a ver qué otro. ¿Cómo podemos saber ese valor? Menos de 200, bien, menos de 200, bien. Bien. Bueno,
Sí, hasta 140, 150 para una carga de glucosa en un paciente normal es correcto, ¿sí? Porque recuerden que ya tenemos algo de insulina dando vuelta. Entonces ese pico no va a ser tan alto. Así que está bien que lo hayan dibujado ahí entre 140 y 150. Eso era más. Muy bien. Bien, bueno. Entonces ahora, ¿cómo tendría que dar esta curva en un paciente con diabetes? Ajá. Aumentada, ¿Cómo? aumentada porque quizás ella ya tenía una glucemia elevada. Sí. Se escucha muy bajito. No sé si... Es que ahí puede haber diferentes decisiones. En el caso de que basal ya esté aumentada, ¿qué pasa? Se corta mucho, no sé quién está hablando. Los valores basales del Sí. diabético serían mucho más altos, a diferencia de una persona que no tiene. ¿Y cuál sería ese valor, más o menos, cuando decís más altos? En, Mayor a en- ¿Mm? mayor a en- 10. en ayuno tengo que es más de 126 y luego de Ujú. las 2 horas es más de 200. Bien. Ujú. Y entonces, si nosotros le haríamos una prueba de tolerancia a un diabético, ¿sí? ¿Qué valores tendríamos a los 30, 60, 90 y 120? No sé si es muy exagerado, pero más o menos 250, quizás más, a la media hora. Ujú. Y creería que permanecerían elevados más tiempo por que no pueda actuar la insulina. Bien. ¿Y a las 2 horas entonces qué valor tendría que tener? A las 2 horas más de 200. Ujú. Bueno, muy bien. ¿Y con respecto a la glucosuria? Y sobrepasaría el nivel de reabsorción a nivel del glomérulo, del Ujú. túbulo, sí, del glomérulo, y habría glucosuria. Ujú. Bien. Y que más Profe, o pero menos no aquí. era, no era 300 miligramos por decilitro el umbral renal. Bueno, por eso ahora le quiero preguntar, como nosotros Ah, tenemos que dibujar en el tiempo, ¿cuándo es que en realidad aparecería la glucosuria? y si se le va a 250 no tendría que aparecer. Ujú. Bien, pero si da Si supera, 300, acá dice algunos 300, ¿puede llegar a 300? y dependiendo tal vez la glucemia basal que tenga en ayuno. Ujú. Si ponele Profe, tenía, no sé, 170, capaz que de ahí sí le va a 300, 310. Ujú. profe, lo que encontré yo es que puede llegar hasta más de 400 después de las 2 horas. Y No sé si bueno, es muy exagerado o no, puede. puede. Depende también del estado en el que esté la persona, ¿no? ¿Mm? Ajá. Bien. Entonces, si sobrepasa en realidad el umbral renal, ¿sí? Entonces aparecería glucosa en orina, ¿no? Entonces, todo depende del valor que hayan colocado a los 30 minutos, ¿sí? Si es 250, ¿sí? No debería aparecer. Y si supera ya el umbral, empieza a aparecer. ¿Estamos bien? Bien. No confundan el umbral con el TM, ¿eh? Ese 375 que ponen ahí es miligramo Sí. minuto y ese es TM. Ujú. Mientras que el umbral tampoco es un valor exacto, ¿sí? Hay libros que dicen que es mayor a 200, otros que dicen que es alrededor de 250, otros que dicen que es alrededor de 300. Pero siempre el umbral plasmático va a estar por encima de 200.
nunca por debajo. Después hay diferencias según lo que informan distintos autores. ¿Tá? Pero 375 es el tema. Bien. Bien, Martín. Bien. Bueno. Es que, Celi, yo no sé por qué no puedo ver los chats. Y porque tenés que abrirlo de abajo, sacar. Es que no me sale, porque debe ser que estoy con pantalla, no puedo poner la pantalla. Ah, bueno, listo, yo te traduzco todos los chats, yo me encargo de leer eso, ¿vale? Sí, porque no veo. Vale, Bueno, bien. después dice, ¿pediría usted una PTOG en este caso? ¿Por qué? Profe, esto le iba a preguntar. Si ya ¿Cómo? tiene un valor alto en ayunas, Sí. sería medio peligroso de una carga de glucosa. Ujú. Bien. En realidad hay veces que algunos médicos lo piden, ¿sí? Teniendo una glucemia mayor a 126, por más que hay criterios en los cuales se dice que ya con un valor de glucemia mayor a 126 es diagnóstico de diabetes, ¿sí? Pero bueno, hay médicos que lo piden. Ya vamos a charlar después bien cuáles son las condiciones en las cuales tiene que presentarse una persona para poder hacer este tipo de pruebas. Pero ya sabiendo que es diabético, ¿sí? O bueno, o que hay un antecedente de familiar de diabetes, por ahí con un valor mayor a 126 no es necesario hacer una PTOG. ¿Sí? Profe, Sí. una duda que me surgió acá. En el caso de que haya glucosuria, ¿la tendríamos Sí. que empezar a ver recién a los 90, 120 minutos o no? O sea, no a los 30. Y depende del valor Porque, que hayas tenido a los 30 minutos. Si superó el umbral renal o llegó al umbral renal, ya vas a empezar a tener. ¿Sí? claro, a partir de los 30 entonces. Exacto. ¿Sí? Claro, claro. Bueno. Vamos a pasar ahora a la determinación de la glucemia postprandial. Acá tenían, ese sí está correlacionado con el video que tenían que ver. ¿Pudieron verlo el video? ¿Hay alguien que puede silenciar o hay alguien que tiene prendido el televisor? No sé si podría... Eso, bien. Bueno, tenían que ver el video en la cual 3 voluntarios, ¿sí? Se les medía la glucemia basal y uno de ellos tenía que consumir una solución de glucosa, el otro comer 6 galletitas con dulce y el otro media banana. Y se le determinaban las glucemias a los 30 minutos y a los 120 minutos. Es decir, son 3 determinaciones de glucemia. Entonces, acá se les da la composición, ¿sí?, de cada uno de los alimentos y el índice glucémico que posee cada uno. Entonces tienen que hipotetizar cuál sería el valor de glucemia basal para cada uno de los voluntarios y bueno, en este caso, cuánto dio y luego cuánto debería dar o hipoteticen cuál es el valor de glucemia a los 30 minutos y cuál es el de los 120 minutos. Entonces, ¿cuáles serían los valores hipotéticos de glucemia basal en cada uno de los voluntarios? ¿Qué valores piensan que les puede haber dado? En ayuno, dentro de 70 a 100 aproximadamente. 80, 90. Bueno, pongámosle 80 al primero. El de las galletitas con dulce. 85. ¿Cuánto? No te escuché. 85. 85, bien. ¿Y el de la media banana? 75, 90. Bueno, yo tengo acá los datos de uno de los prácticos que hicimos, ¿sí? Y lo que dio realmente
es que el primero, el que Sí, va a consumir la solución de glucosa, dio 87, el segundo dio 90 y el tercero dio 85. Así que bueno, ¿estamos dentro de los valores esperados? sí, Bueno, perfecto. Bien, cada uno de los voluntarios consume estos 3 alimentos, ¿m? Y se larga el cronómetro y a los 30 minutos volvemos a medir la glucemia. Entonces, hipotéticamente, cuál es el valor de glucemia que se espera encontrar en el primero? 160 le puse yo. Bueno, el segundo, Segundo, 145. bien, Y el y tercero, 90. bueno. Muy bien. ¿Hay alguien que tenga otro dato o piense en otra hipótesis, otro número? Dale, Camila, activate el micrófono y habla. ¿Podés, Cami? ¿Se escucha? No, Yo no escucho a nadie. no, yo tampoco. ¿Están ahí, che? No sé. Bueno, me parece que no pueden, a lo mejor. A ver, el chat no ponen nada. Se escucha, pero... Ah, sí, se pixelió todo la pantalla, sí. ¿Que no se ve nada? Se puso borrosa. Uy, yo la tengo, bueno, estoy viendo acá, espera. Bueno, y A ver, ahí está, volví. perfecto. Bueno, Sí, bien. sí. Bueno, Entonces nos quedamos con esos valores. bien, entonces lo que realmente dio fue 130 en el primero, 120 en el segundo y 100 en el tercero. Así que bueno, ¿Gino era el que estabas hablando hace un rato? Sí, Ah, bueno, entonces estuvimos cerca. y más o menos, sí, bueno, más Sí, o nada, menos. pero está bien. Bien, bueno. ¿Y ¿Y cómo entonces cuál es el...? Ah, sí, eso? Cele. ¿Cómo podía justificar esos valores que eligió? ¿Por qué Y eligió en el valores? primer, en el Sí. primero me basé en la prueba de PTOG, digamos, porque la persona consumía glucosa, digamos. Iba a estar medio parecido. Y después en el de las galletitas y en el de la banana me basé por el tema del índice glucémico, que tal Ajá. vez el de las galletitas no iba a aumentar, no, o sea, si bien tiene el de las galletitas creo que era un índice glucémico medio, o sea, no iba a tener un pico tan alto como el de la glucosa, y el de la banana ser un índice glucémico bajo, la glucemia tendería a mantenerse en realidad, no iba a aumentar tanto. Y entonces si tuvieses que definir índice glucémico, Y va a ser básicamente que es la capacidad que tenga algún alimento de elevar la glucemia, o sea, la glucosa en sangre. bien. Y en el caso, por ejemplo, si nos vamos, por ejemplo, a la composición, ¿sí? Nosotros tenemos que la solución de glucosa tiene 75 gramos de hidratos de carbono y las galletitas también tienen 75 gramos de hidratos de carbono. Sí, Entonces, ¿cómo la solución de glucosa me va a aumentar mucho más que la glucemia, que las galletitas con dulce, si las dos tienen 75 gramos de hidrato de carbono? claro. Ahí creo que, bueno, yo tenía entendido que estaba relacionado con la capacidad de digestión y posterior absorción en tracto gastrointestinal. Digamos que la glucosa se digiere y se absorbe mucho más rápido, por eso que, o sea, más fácilmente incluso, y por eso que permite que tener un mayor pico. Bien, y en el caso de las galletitas, Claro, las galletitas como tienen otra composición, además de hidratos de carbono, digamos que la digestión se hace un poquitito más lenta y la absorción entonces también. bien, pero Profe, porque
Sí, No puede ser también que ver porque la solución, bueno, es un líquido, entonces o sea, la digestión va a ser mucho más rápida. Y también, no, bueno, en la realidad, galletita claro, sabemos en que está realidad acompañada de lípido. es de cómo está ese hidrato de carbono en ese alimento, ¿sí? O en el caso de la solución de glucosa, ¿sí? El hidrato de Ujú. carbono más simple es la glucosa misma, ¿m? Por lo tanto no tiene que ser digerida, solamente es Ah, absorbida claro. sin ningún problema. En el caso de las galletitas, los hidratos de carbono tienen que ser primero digeridos para recién ahí transformar, o sea, transformarse en glucosa, y recién ahí poder Claro. absorberse. La glucosa directamente no se tiene que digerir, Claro. Y no, es ¿hasta glucosa, dónde más claro. se va a hacer más chiquito? Claro. Ahí está. Sí. Y ahí ¿Sí? aclaro que la glucosa es el monosacárido, ¿sí? Ujú. El azúcar de mesa que tenemos comúnmente en casa, eso es sacarosa, y ese es un Claro. disacárido. De manera que no es lo mismo hacer la prueba con glucosa que hacerlo con el azúcar de mesa. El azúcar de mesa va a requerir digestión. Ujú. ¿Está? Bien. Bien. Eso es lo Bien, entonces ahí ya pudimos responder las preguntas que están abajo, ¿sí? ¿Por qué varía entonces el índice glucémico para los distintos alimentos? ¿Tiene relación con los procesos digestivos? sí. Y sí, Ah, bueno, ¿sí? Mientras más complejo sea ese alimento, ¿sí? Más tiempo tiene que dedicarle el organismo a digerirlo, ¿sí? Y poder absorberlo. Por lo tanto, me va a influir menos sobre la glucemia, que consumir hidratos de carbono, como en el caso de la glucosa, que es un monosacárido, o un disacárido como la sacarosa. Entonces, ¿qué valores esperarías encontrar en la glucemia a los 120 minutos en cada uno de los Eh, voluntarios? y a los 120 minutos, como ya pasaron 2 horas, digamos, tendrían que estar más o menos medianamente normalizados. Será 90, 95 y 85, te diría. Ujú. Bueno, yo acá los valores que tengo es que el primero tiene 120, el segundo 100 y el tercero 98. Y esa diferencia en realidad se da por qué cosa a los 120 minutos. De que no todos llegaron en realidad, no todos llegaron o tuvieron 100 o 90 o 70. Porque el de la solución de glucosa tiene más alta los niveles de glucemia que los otros dos. Y porque habrá tenido un pico más alto. Ah, bueno, claro. Exacto. Sí. Muy bien. Bueno. Recuerden, volvemos entonces al criterio, porque es como que a los 120 minutos ustedes como que fuerzan a que vuelva al basal. En realidad, ¿cuál es el criterio de normalidad de una prueba de tolerancia a la glucosa? No, Los que sea 120 menor a 140. menor a 140. 40. Así Bien. que sigue siendo normal ese Claro, valor. no necesariamente tiene que volver a las 2 horas al basal, digamos, No, sino que sea Exactamente. menor a exacto. 140. Está bien. Ahí Claro, está. exacto. Mientras esté menor a 140, estamos tranquilos. ¿Sí? Bueno, cuando nosotros hicimos esta prueba para poder medir la glucemia, utilizamos un glucotest, que es el Accu-Chek que usan normalmente los diabéticos. ¿Alguien podría explicar qué se basa el método de cuantificación, es decir, cómo mide este aparatito la glucemia? Ay. ¿Alguien? ¿Ves el micrófono? ¿Querés hablar, Mateo? Dale. Así te escuchamos un rato. Ah, bueno, no tenés micrófono. Dale, se pincha la yema de un dedo con la lanceta. Bien. Profe,
Sí, No sé si se escucha, yo lo he usado y bueno, nada, es como decía el que te pinchás el dedo y cuando sale la sangre, lo pones en la cintita que ya tiene que estar conectada en el aparatito, que es bueno, la tira reactiva que ahí dice Mateo, y tarda nada, creo que 5 o 6 segundos y te dice cuánta azúcar Bien, es. pero ese es en realidad el es cómo procedimiento. usarlo, ¿sí? Claro. Pero ¿cómo es que el glucotest mide la glucemia? Yo vi que era por una serie de reacciones enzimáticas que después hacían como una especie de electricidad. Ujú. ¿Dónde Y ahí estaría supuestamente esa enzima? ¿Dónde pensás que puede estar? en la tira reactiva. Ujú, bien. Bien, es una Entonces enzima, una glucosa deshidrogenasa, oxidaba la que glucosa, la oxidaba, creo. ¿O no? la transforma en una cetona, ¿sí? Y eso genera una corriente eléctrica que la traduce el aparatito en una medición que es la que sale en el visor, ¿sí? Bien. Bien. ¿Los valores de glucemia en ayunas son los mismos en todo el ciclo vital? Perdón, perdón, es sobre la postprandial. ¿Son iguales? ¿Son los mismos en todo el ciclo vital? Yo le hago una prueba postprandial. No, pero son en ayunas, Sile. Sí, porque después... Sí, sí, sí. Es que esta misma pregunta está después. Bueno. No, en ayunas. Bien, bueno, la glucemia en ayunas tiene distintos valores en el ciclo vital. No, sí siempre- varía. ¿Cómo? Muy bien, que varía desde neonatos a ancianos. Bien. Ujú, Tiene bien. distintos valores. Bueno, ¿Y en las ¿alguien puede dar? embarazadas? Profe, tengo que en adulto es de 70 a 110 miligramos sobre decilitro, Muy bien. de 60 a 90 años de 82 a 115 miligramos sobre decilitro, en embarazadas de 50 a 95 miligramos sobre decilitro, en niños de 60 a 100 miligramos sobre decilitro, bueno, en neonato de 30 a 60 miligramos sobre decilitro. Bueno, muy bien. Bien. Bueno, y faltaría entonces responder qué importancia tiene conocer el índice glucémico de los alimentos que consumimos. A ver. ¿Hay alguien que haya respondido, Celi? Porque no tengo el chat, se me ha No, ido. nadie. Están todavía preguntando los valores de glucemia. Fíjense, vuelvan con el chat para arriba, porque están anotados los valores ahí en el chat. Y anoten, si no, no estamos con eso. Profe, ¿se escucha? Sí. ¿Y se escucha? Yo averigüé, o sea, busqué que el índice glucémico es lo que nos permitía clasificar los alimentos según la velocidad en la que iban a elevar la glucosa en la sangre. Ujú. Bien, y entonces, ¿por qué es importante saber qué índice glucémico tienen los alimentos? Por ejemplo, si consumimos un alimento que tiene un índice glucémico alto, que creo que era de más de 60, creo, significa que cuando lo consumamos va a pasar rápido a la sangre en forma de glucosa y nos va a aumentar la glucemia. ¿Y eso qué va a generar? Es como que tendríamos un aporte energético, digamos, más rápido.
si Bien. tiene un índice glucémico alto. Y si tiene Ujú. bajo, es como que nos puede ir dando energía, digamos, durante poner el transcurso de una determinada cantidad de tiempo. Bien. Pero ¿y eso es bueno tener un aporte energético alto? Y no, ¿Por qué? porque muy probablemente toda esa energía que te llegue a aportar de ese alimento no la vayas a consumir, no la vayas a gastar. Bueno, a Profe, menos que ¿no estés haciendo sería? ejercicio. Ahí está, Claro, bien. eso iba a decir. Depende de la situación, perfecto. Ujú, bien. Y además, este aumento de glucosa, supónganse si nosotros tomemos un día, ¿no? Yo me levanto, consumo un alimento con índice glucémico alto, después a las 4 horas vuelvo a comer otra vez otro alimento con índice glucémico alto y así cada 4 o 5 horas o con un espacio de 8 horas. ¿Qué está pasando con mis células beta pancreáticas? Y está funcionando mucho. Las estoy estimulando permanentemente, ¿sí? ¿Mm? Entonces, con el tiempo, en realidad, lo que voy a hacer es agotarlas, ¿sí? Cuando pasen los años. Y va a traer consecuencias que ya vamos a hablar dentro de un rato. ¿Mm? Entonces, no es lo mismo consumir durante un día alimentos con un índice glucémico intermedio bajo, donde voy a tener picos de glucosa, de glucemia muchos más bajos, que es lo que haría un alimento con índice glucémico alto. Por lo tanto, la insulina va a estar menos, o sea, el páncreas va a estar menos estimulado y voy a tener liberación de insulina mucho menor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Yo me salté, dice, ¿cuáles son los valores del umbral glucémico que separa a personas potencialmente diabéticas? ¿Cuál sería? Ajá, bueno. Ahí están poniendo varios números, 126, ¿pusieron? Después 140, 199, 140. Es un valor, un solo valor. No elijan un rango, un solo número. ¿No sería mayor o menor a 200 miligramos sobre decilitro? ¿En qué situación? Para Esa las en PTOG. personas. No en PTOG. Postprandial. Está bien, pero por eso. Y de acá, ¿cuál es un valor que distingue o que detecta a un paciente diabético? Obviamente, si le hacemos una prueba de tolerancia, ya vamos a tener Si es en ayunas. Ahí está la cosa, si es en ayunas o no en ayunas. Ahí va. En ayunas mayor a 126. Perfecto. Bien. Si no está en ayunas. Y si no está en ayunas, o después tenés una al azar, digamos, que tiene que ser mayor a 200. 200. Ahí está, esos serían los dos valores. Ahí Matías lo resumió perfecto. 126 en ayuno y 200 postprandial o al azar. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, continuamos ahora con la determinación de la glucemia en ayunas. ¿Sí? Bien, se dosa la glucemia tras al menos 8 horas de ayuno y no más de 16 horas. ¿Cuál sería el fundamento fisiológico en realidad del criterio de toma de muestra? Es decir, ¿por qué tengo que tomarla con al menos 8 horas de ayuno, pero que no hayan pasado más de 16 horas? Nosotros dijimos que el valor normal de glucemia en ayunas, ¿cuál era? ¿80? Rango, valor de... 70 a 110 están poniendo. Bien. 125 no, Emiliana, 70 a 110.
¿ah? Y después vamos a ver que tenemos ahí una brecha entre 110 y 125, que es otra cosa. Profes, Sí, ¿podría ser que ese valor es no después de 16 horas, porque pasadas las 12 horas de ayuno se agotan las reservas de glucógeno en el cuerpo? Bien, pero que en realidad, ¿qué mecanismos, ¿sí?, fisiológicos son los que hacen que ese valor en ayunas de 8 horas se mantenga la glucemia dentro de los valores de 70 y 110 miligramos por decilitro? La actividad del glucagón. ¿Y qué más? ¿Cuáles son los mecanismos Y de la homeostáticos que regulan adrenalina la también. Pero en menor medida, ¿sí? Porque la adrenalina no se va a liberar. ¿Simpático? Estamos hablando de lo traten mismo. de elaborar una frase, por favor, no tiren una palabra. Está bien que No se enojen, profe. ¿No será porque antes de las 16 horas se utiliza como combustible el glucógeno que estaba almacenado y después de estas se acabaría y se empezaría a usar los ácidos grasos? Bien, pero hay otra, a ver, en realidad, si lo traducimos a los términos de gluconeogénesis, glucólisis o la producción de glucógeno, ¿cuáles serían los mecanismos en realidad o cuáles son las rutas metabólicas que estarían manteniendo la glucemia en este ayuno? ¿No sería la glucogenólisis? No se lo dije bien. Glucogenólisis. Bien, ¿y qué más? Y la gluconeogénesis. También va a estar, pero disminuida. O sea, el 25% del aporte va a ser de la glucogenogénesis. En cambio, la glucogenólisis, el 75%. Bien, ¿y eso dónde se produce? ¿O quién es el que aporta mayor hígado. cantidad? Bien, el hígado. ¿Ah? ¿Sí? Bien, entonces, el saber en realidad de el valor de glucemia en ayunas, ¿sí?, me está dando idea de qué cosa. Porque en realidad, ¿quién está regulando? O la actividad del hígado o del páncreas que libera el glucagón. Bien, exactamente. Entonces, yo acá, en realidad, ¿cuál sería la utilidad clínica de esta prueba? De saber la glucemia basal de una persona. La respuesta de las hormonas. ¿Cómo? ¿Hay alguien que está con un micrófono? Es para evaluar si sus mecanismos homeostáticos de regulación de la glucosa en sangre se pueden mantener en rangos normales. Bien, en un ayuno, ¿sí? Sí. En un ayuno. Es decir, que yo puedo hacer un screening, en realidad, en la población. Es decir, puedo decir si esa persona es normoglucémica, hipoglucémica o hiperglucémica. ¿Sí o no? Claro, sí. Bueno. Y también, ¿qué otra utilidad clínica tendría? Y bueno, ahí te vas a dar cuenta si el paciente está normal o si es prediabético, diabético o diabético. Bien. ¿Qué otra utilidad tendría también? ¿Si es insulino resistente o no? No, para eso ya hay otras pruebas, ¿sí? Para evaluar la insulinoresistencia. ¿Sí? Y en realidad también para aquellos que sean diabéticos diagnosticados y se hace monitoreo, un seguimiento. Al medir la glucemia en ayunas de esa persona que ya
tiene una diabetes diagnosticada, ¿sí? Bien, ¿qué se utiliza? ¿Sangre total, suero o plasma para determinar la glucemia en ayunas? Y se usa el glucotest, sangre entera. Si se usa aparato, plasma. Bien. Ay, no se escucha bien. Volvelo a repetir. Si se usa el glucotest, es sangre entera. Y si se usa un aparato en laboratorio, creo que es plasma. Muy bien. Sueroplasma. Bien. Sueroplasma. Y ese valor bien, de... ahora. Perdón. No, decís, Eli. Ese valor de 70 a 110. Entonces, ¿en qué muestra es? En suero o plasma. Es en plasma. En plasma o suero separado antes de las 2 horas. ¿Sí? De manera que ya, fíjense que con el glucotest, si bien es una forma muy rápida de hacer un screening, en realidad no puedo usarlo para hacer un diagnóstico. ¿Está bien? Porque al usar sangre entera, no puedo ajustarme al valor de referencia de 70 a 110 que requiere el uso de plasma o suero. ¿Bien? El de laboratorio es para diagnóstico. Bien. Muy bien. Bueno, después estos valores ¿serán los mismos obtenidos en el tiempo cero cuando hacemos la PET-OG? No, profe. Hay unas, por la fase cefálica generaba la producción de acetilcolina y en Pero el estamos páncreas. hablando de tiempo cero, es decir, la glucemia basal, la glucemia en ayunas. ¿Sí? Tendría que ser lo mismo. Debe ser lo mismo. Y si las dos se miden en ayuno. Exacto. ¿Sí? Bien. Y bueno, ahí dice, los valores normales son iguales en el ciclo vital. Bueno, ya lo hablamos hace un ratito. ¿Y este valor se puede modificar en las embarazadas? ¿Por qué? Están repetidas las preguntas. Claro, es que por eso yo te decía, Celi, que las primeras eran de la postprandial. Claro, sí. No, ahora después viene la postprandial. Bueno, dijimos que las embarazadas tienen, ¿sí?, otros valores que no son de 70 a 110. ¿Y a qué se debe eso, que tengan otros valores? Ahí Flor dice que es por la insulinoresistencia dada por los estrógenos. Mateo pregunta si la gonadotrofina es antagonista de la insulina. Profe, yo Bien, por lo que en realidad, sí. es dependiendo en el periodo de embarazo en el que esté. Creo que en el primer trimestre tienden a tener una glucemia baja por las hormonas que se encuentran. Y después en el segundo o tercer trimestre tienden a desarrollar una resistencia a la insulina, generando que la glucosa aumente en sangre. Bien. Y en realidad esa sería en el segundo, bueno, en el último periodo del embarazo, por eso más o menos la semana 24 se hace la prueba de tolerancia oral a la glucosa para determinar diabetes gestacional, que es donde se presenta en realidad una resistencia a la insulina por las hormonas que se están produciendo en la placenta, específicamente el lactógeno placentario, la progesterona y el cortisol, que están en su máximo pico. Lo que hacen es generar en realidad una resistencia a la insulina en la mamá para que la mamá, los tejidos maternos no consuman glucosa
sino que esa glucosa en realidad sea consumida por el bebé. Entonces, en una primera instancia, la mamá está en un anabolismo y en una segunda instancia está en un catabolismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, una consulta. Yo no entiendo muy bien el término de resistencia a la insulina. Lo busqué muchísimo, porque no sé si algo bloquea el receptor, porque tampoco no logré entender cuando hablamos de ejercicio que decía que disminuía también la resistencia. Y busqué en un montón de papers, pero todos me decían lo mismo, pero ninguno me explicaba por qué. Bien, en realidad la resistencia a la insulina es lo mismo que decir que la sensibilidad a la insulina está disminuida. Normalmente se ha visto que el defecto puede ser o a nivel del receptor o a nivel de la cascada citoplasmática, ¿sí? O sea, dentro de la célula, la cascada de fosforilación, donde puede estar afectada, y eso hace que la insulina no pueda ejercer su efecto en los tejidos insulino dependientes. ¿Sí? Lo que conlleva en realidad a que cualquiera de estos defectos, tanto a nivel del receptor como de la cascada de fosforilación, generen que no se puedan exponer los GLUT4 en la membrana de los tejidos insulino dependientes. Por lo tanto, la glucosa no puede entrar a esos tejidos. ¿Se entiende? Sí, profe, ahí lo entendí, gracias. Bueno, ya lo vamos a ver en los gráficos que vamos a ver al final. Bueno, ¿cuáles serían los valores? Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? De las personas potencialmente diabéticas, bueno, mayor o igual a 126. En la práctica médica, ¿cómo actuaría tu paciente con una glucemia al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro? ¿Qué piensan? Se le pedía una PTOG. Pero con un valor de glucemia de 200, bueno, sí, puede llegar a ser. Porque ese es al azar. Pero bien, y que en realidad se pediría de nuevo, ¿sí? Yo pediría en realidad una glucemia en ayunas dentro de 2 semanas, ¿sí? Y con las indicaciones pertinentes para que llegue esa persona en buenas condiciones de ayuno al laboratorio. Ahí Gómez Loreto subió la mano, es lo único que me sale, Celi. No, ahí le contesté algo por la resistencia, ahí están con lo del embarazo. No se preocupen que todo lo de placenta y demás lo vemos es el próximo tema. Profe, igual yo tenía otra duda con respecto a la pregunta anterior, que dice lo de cuáles son los valores del umbral glucémico que separa a personas potencialmente diabéticas. Ahí serían, digamos, el diagnóstico de diabetes derechamente, o cuando habla de personas potencialmente diabéticas, habla de lo que por ahí se denomina prediabetes. En realidad, bueno, se lo puede tomar como, porque depende, a ver, una cosa es si la persona tiene ya algunos signos y síntomas, ¿sí? De la triada, poliuria, polidipsia y polifagia, y tengo una glucemia mayor o igual a 126, ya es diagnóstico de diabetes, ¿sí? Sí. Bien. Ahora, si yo llegara a tener una glucemia entre 110 y 125, yo ahí en ayunas, lo puedo llegar a catalogar como una glucemia en ayunas alterada. Ok. ¿Sí? Y de ahí vería si le hago una PTOG, me puede dar menor o igual a 200, menor o igual a 140 o 140 a 199. No se preocupen que en un ratito yo les voy a hacer un diagrama para que podamos entender y resumir en realidad las posibles opciones o estados que se pueden presentar, ¿sí?
Bueno, profe, gracias. De nada. Bueno, vamos a la glucemia postprandial. Dice, se dosa la glucemia en ayunas, como toda prueba, y a las 2 horas después de haber comido una comida normal, es decir, un desayuno normal para el paciente. Entonces, ¿qué mecanismos fisiológicos fundamentan esta prueba? ¿Cuáles Esos serían? eran lo que habíamos dicho de digestión y absorción, ¿puede ser? Bueno, vamos bien. ¿Qué pasaría entonces con esa comida que acaba de consumir la persona? Inicia el proceso de digestión, bueno, no sé que no sea glucosa, ¿no? Porque si es glucosa no se digiere, pero iniciaría el proceso de digestión y después la absorción. Bien. ¿Y luego? Eso, vos dosás en ayunas y a las 2 horas. Entonces, ¿qué ves? A las 2 horas. A las 2 horas. Claro. A los 30 no mirás, si no miro la absorción intestinal. Claro, a las 2 horas entonces tendrías que ver relativamente una normoglucemia que se produjo porque la glucosa ingresó al interior de las células por actividad de la insulina. Bueno, bien. Bien. Y entonces, ¿los valores normales serán los mismos que los obtenidos en el tiempo 120 en la PTOG? Y eso depende del índice glucémico del alimento. Perfecto. Porque tiene tipos de... El desayuno no es solamente glucemia, entonces los procesos de digestión es distinto. Muy bien. Bueno, no escuché bien lo que... Dijo básicamente lo mismo. Bien. ¿Esta glucemia postprandial es igual en todo el ciclo vital? En realidad, ¿cuál sería el valor que yo espero obtener a las 2 horas, que lo considero normal, ¿no? ¿Qué valor sería a los 120 minutos? 140. Bien. Bueno, ¿y es igual en todo el ciclo vital? No, no sería igual, porque acabamos de ver de que los niños tenían unos valores mucho más bajos, entonces tendría que ver con el basal también. Es que no necesariamente tiene que ser con el basal, sino con qué cosa. Con los mecanismos homeostáticos que regulan, ¿sí?, ese aumento de glucemia, insulina y glucagón. ¿Estamos? Porque yo lo que estoy haciendo es aportarle hidratos de carbono a esa persona. Entonces, si los mecanismos homeostáticos funcionan adecuadamente, lo que yo espero es que a las 2 horas esa glucemia esté menor a 140 miligramos por decilitro. ¿Estamos? Bien, ¿esta determinación se puede modificar en las embarazadas? Ya dijimos que sí. Sí, ya lo comentamos, ¿no? Sí, era lo de la diabetes y todo eso. Bien, ¿y qué utilidad tendría entonces hacer una glucemia postprandial? Yo pienso que ahí es para evaluar la actividad del páncreas, cómo está secretando insulina. ¿Te parece? ¿Es lo mismo que la PTOG? Yo en Profe, realidad ¿puede con una... ser? Ah, Perdón, sí, a ver. no. Puede No, ser diga, para diga. ver
si tiene insulino de resistencia a nivel periférico después de comer. En realidad, para determinar si tiene insulino resistencia, yo también que tengo que dosar. Insulina. Ah, bueno. Entonces con esta prueba así nomás yo no puedo determinar, ¿sí? En realidad, acuérdense que la PTOG, estamos hablando de que a una persona se le da 75 gramos disueltos en 350 mililitros de agua, o sea que está estandarizada esa prueba. Yo le doy una sobrecarga estandarizada. Normalmente nosotros no consumimos 75 gramos de glucosa en el día. Entonces, nosotros al estandarizar esa prueba, estamos viendo cómo va a responder ese organismo a esa sobrecarga de glucosa, ¿sí? En el caso de una postprandial, como también comentó Gino, depende de lo que cada uno desayune. Entonces, lo que yo en realidad estoy viendo o estoy evaluando, ¿sí? Es, por ejemplo, si hay una diabetes diagnosticada, es como un seguimiento que yo le hago a ese diabético. Es decir, si él come determinados alimentos, quiero ver cómo responde al consumo de tales alimentos que hagan o no el aumentar la glucemia en esa persona y cómo responde ante ese aumento de glucemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que yo hago, dependiendo de eso, voy a darle una dieta o le voy a dar alimentos con un índice glucémico intermedio o más bajo. Y al igual que si hay personas que están con hipoglucemiantes orales, también le tengo que hacer el seguimiento. Es decir, porque ellos van a comer normalmente ese tipo de comida. Entonces tenemos que ver cómo su organismo está respondiendo ante estos alimentos, ¿sí? Sin hacer una sobrecarga de 75 gramos. ¿Se entiende? Ok. Bien. Vamos entonces, ¿sí, Celi, me dijiste algo? No. Bueno. Entonces, ¿cuáles serían, sus valores cambian en personas potencialmente diabéticas? Y no, me parece que está relacionado con lo que comen también. Bien. ¿Podría este test modificar sus valores si la comida es muy baja o muy rica en hidratos de carbono? ¿Y por qué? Bueno, algo ya habíamos respondimos. Bien. Bueno, ahora hablamos de la prueba de tolerancia, ¿sí? ¿Cuál sería entonces el fundamento fisiológico para esta prueba? O sea, que se fundamenta esta prueba, es decir, la persona consume 75 gramos de glucosa, ¿y qué pasa con esa glucosa? Ya lo habíamos charlado hace un rato, ¿eh? Hay alguien que lo había dicho. Sí, es para evaluar la resistencia a la insulina, porque esta prueba se hace para evaluar diabetes gestacional en las Se cortó. Pero no sé si es de resistencia a la insulina igual. No. Porque el paciente podría no producir insulina y le pasaría lo mismo. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa en realidad con esta sobrecarga de glucosa que yo le estoy dando a la persona? ¿Qué mecanismo? Hagan el caminito fisiológico. El aumento de glucosa va a ser el factor principal por el cual las células beta se van a activar y van a comenzar a secretar insulina. Bien. ¿Y ahí qué más? Y esa insulina va a tener diferentes mecanismos de acuerdo a los diferentes órganos en los cuales actúa, promoviendo que esa glucosa a nivel sanguíneo pueda disminuir a los valores normales luego de un tiempo. Entonces, ¿qué estoy evaluando? Dos cosas ahí, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Es decir, estoy evaluando por una parte las células beta pancreáticas y por otra parte la sensibilidad de la insulina en los tejidos periféricos.
¿Sí? Hola, hola. Todos callados, che. Sí, estás copiando. sí. ¿Están o se durmieron ya? Estamos todos dos copiando cosas. rápido. No, miren que estamos bien dulces hoy. Bueno, ¿se entiende entonces? Profe, una consulta, pero no habíamos dicho que para evaluar la secreción de insulina teníamos que tener los valores de insulina plasmática. Bien, pero entonces lo que estamos hablando en realidad sobre los mecanismos fisiológicos en los que se fundamenta esta prueba. Yo al darle 75 gramos de glucosa, lo que hago es, se aumenta la glucemia, esta glucemia me estimula la liberación de insulina y esa insulina hace blanco sobre los tejidos insulinodependientes para promover la incorporación de glucosa a esos órganos. Ahora, si yo concomitantemente mido insulina, ahí voy a ver los niveles de insulina que tengo con respecto a la glucemia que estoy evaluando. ¿Sí? Sí. Es decir, perdón, fíjense que yo estoy usando glucemia nada más, a las 0 y a las 2 horas, nada más. Yo lo que está pasando en esas 2 horas no lo estoy viendo, sino está ocurriendo, pero a partir del valor de glucemia a las 2 horas, si es normal, yo puedo decir que hubo una adecuada secreción de insulina y una adecuada respuesta de los tejidos a esa insulina. ¿Ah? Sin necesidad de medir la insulina. ¿Ah? Y si el valor no llega a ser distinto, ¿cómo sabemos si se debe justamente a la no Ahora, actividad de claro, ahí va. Y ahora vamos a ver las distintas situaciones, los distintos valores que podemos tener en esas 2 horas, y ahí sí se hace importante hacer una evaluación de la insulina. ¿Ah? Es decir, la prueba de tolerancia no mide insulina. Mide glucosa. Solo glucosas. Pero a partir de esos 2 valores de glucosa, yo puedo inferir si hay una adecuada liberación de insulina por el páncreas y si hay una adecuada respuesta de los tejidos periféricos a esa insulina. Si algo da mal de la prueba, es que alguna de esas 2 cosas está fallando. Ahí tengo que profundizar y hacer otras determinaciones. ¿Ah? Bien. Bueno, continuemos. Otra vez lo mismo, está todo repetido, che. Una persona diabética, Sí. ya lo dije. Cuando la glucemia no es mayor a 140, a las 2 horas se dice que son personas con tolerancia a la glucosa normal. ¿Qué significa fisiológicamente esta frase? Eso, profe, ¿no sería lo que dijimos recién? Que la Exacto. secreción y la Bien. respuesta son correctas. Bien. Ahí está. Esa es la respuesta fisiológica. Eso es lo que tenemos que respetar. No se metan ahí con que hay una adecuada sensibilidad y demás. Lo que dijimos recién, que hay una adecuada liberación de insulina y una adecuada respuesta de los tejidos a esa insulina liberada. Bien. Bueno, después dice, ¿cómo se presentarán estos valores en una persona que se sospecha diabética? Es decir, yo le hago una PTOG y a las 2 horas, ¿cómo deberían ser esos valores cuando yo sospecho que es diabético? ¿No sería mayor a 200 miligramos sobre decilitro? Bien, mayor o igual. ¿Y en la embarazada? Acá tenemos que ver si la embarazada presenta o no diabetes gestacional, ¿sí? Si presentara diabetes gestacional, ¿qué valores le tendría que dar a las 2 horas? Más alto. ¿Cómo? Mayor creo que mayor a 158 puede ser, en embarazada. No. O tendría que Es ser mayor mayor a a 200. mayor o igual a 100.
No. No sé dónde lo tenía. Mayor o igual a 140, ¿sí? Para diagnóstico de diabetes gestacional. En PTOG, En PTOG. con 153 tenía. Bueno, eso depende de los criterios de cada asociación, ¿sí? Mm. Pero acá en Argentina los manejamos con esos valores, ¿sí? Mayor o igual a 140. ¿Sí? 140 a las 2. A las 2 horas, ¿sí? Recuerden que siempre el valor que vamos a tener en cuenta de glucemia va a ser siempre a las 2 horas post sobrecarga de glucosa o en una postprandial. Bueno, acá dice que existe un protocolo para poder realizar la PTOG, según la Organización Panamericana de la Salud. Y son distintas indicaciones que se tienen que dar para poder realizar la PTOG antes de que esta persona ingiera los 75 gramos de glucosa. Tiene que haber reunido las siguientes condiciones. ¿Lo alcanzan a ver o tengo que lo agrando un poquito más? ¿Ahí? ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno, debe tener entonces un ayuno de 8 a 14 horas, que fue lo que comentamos anteriormente. Porque ¿qué pasa si no respetan este ayuno? Y vienen con un ayuno de 2 horas, supónganse. ¿Qué pasaría? ¿Cómo me daría entonces la glucemia basal? Sería como una postprandial. Bien, pero más o menos ¿qué valor podrías esperar encontrar en una glucemia en ayunas? Si una persona, por ejemplo, ¿qué valor le pondrías? Se me daría 110, 120 Bien. aproximadamente. Bien. O sea, mayor a 110, pero menor a 125. Bien, muy bien. Porque en realidad si no ya lo voy a catalogar como, ya vamos a ver lo que les voy a mostrar dentro de un ratito. Bien. Después dice evitar restricciones en la dieta durante los 3 días precedentes, con un consumo mínimo de 150 gramos de hidrato de carbono al día. La evidencia reciente sugiere que es conveniente consumir la noche anterior una comida con un contenido razonable de carbohidratos. ¿Por qué tiene que presentarse así la persona? Es decir, no haber cambiado su dieta, ¿no? O sea, de lo que come. Y ahí principalmente para no engañar, digamos. Pero no Porque si engañar el en qué paciente sentido. podría, y porque en los 3 días previos por ahí no come casi nada de carbohidrato, entonces va a tener una glucemia bajita, digamos. Y bueno, y los resultados no le van a dar lo mismo que si estuviese comiendo normal. A ver quién más aporta algo más sobre esto. ¿No tendría que ver con lo que habíamos dicho hace un rato, de que si pasaban las 16 horas ya no se producía la glucogenólisis y se utilizaba los ácidos grasos? Y o sea, si ella hace esa dieta, o sea, si no comió glucosa el día pasado, es como que esas reservas ya se van a ocupar. No sé si fui muy clara. ¿Cuáles son las reservas que no se ocuparían? Eso no entiendo qué. O sea, yo digo es que el glucógeno seguramente ya se ocupó antes. Bien. ¿Y entonces? Entonces, en ese tiempo estaría usándose los ácidos grasos como energía. No sé, digo, no estoy segura. Bien. Pero ¿y con la glucemia? Si el glucógeno se forma glucosa, la glucemia también tendría que estar un poquito más alta, entonces. Está bien, pero
teóricamente no tenemos más glucógeno. Si ya hace 3 días que no comemos hidratos de carbono, ¿de dónde sale la glucosa? Pues los niveles de glucemia probablemente están normales o tirando para abajo. De los aminoácidos. Bueno. ¿Quién me está favoreciendo gluconeogénesis. ese movimiento? ¿Qué hormona es la que está generando esto? Gluconeogénesis, muy bien. ¿Quién lo favorece la gluconeogénesis? Bien. Glucagón. Y si son ya 3 días, estoy comiendo poco, además de glucagón. Adrenalina. Catecolamina. Entonces me está cambiando ya el perfil hormonal. ¿Sí? Cuando haga la prueba voy a tener niveles de catecolaminas aumentados. ¿Cómo esperan tener la prueba si la hacen en un estado con catecolaminas aumentadas? ¿Va a dar igual? ¿No afecta nada? ¿O sí afecta? ¿Qué hacían las catecolaminas? ¿Disminuye la glucosa? La aumentan. Actúan son hiperglucemias. Exacto. Entonces es probable que me dé un valor más alto. ¿Sí? Y eso no quiere decir de que no haya una regulación de la glucemia, sino que hay un estrés que ha generado eso. Bien. Bueno, evitar cambios en la actividad física habitual durante los 3 días precedentes. ¿Por qué tendría que, por ejemplo, evitar, cambios en la actividad física? ¿En qué me afectaría si yo hago cambios en la actividad física? Eso no puede ser porque aumenta el simpático y aumenta la actividad de la célula alfa. Entonces liberas más glucagón, más gluconeogénesis y todo eso. Muy bien, y también más catecolaminas. Perfecto. Claro, las catecolaminas serían por activación del simpático. Sí. Claro, nos referimos a la adrenalina liberada por la médula suprarrenal por estimulación simpática. Claro. Exacto. Muy bien. Bien, durante la prueba deben mantenerse en reposo y sin fumar. Ahí porque ya empezaría a estimular el aumento de glucemia. ¿Cómo es que se estimularía el aumento de la glucemia? O sea, ¿por qué la persona tiene que estar en reposo? ¿Qué pasa si se levanta y empieza a caminar? Se aumentaría la adrenalina. Pero ¿qué otra cosa pasaría? Si yo empiezo a hacer... Consume energía. ¿Gastaríamos energía? Bien, el músculo empieza a consumir glucosa. Se trasloca GLUC4 al sarcolema y permite el ingreso. Bien, y es mucho más rápido entonces el consumo. Entonces a las 2 horas voy a tener un valor de glucemia que no es el que refleja realmente el haber estado en reposo. ¿Sí? Bien, es preferible que no tenga una infección u otra enfermedad interrecurrente. ¿Qué pasa si hay una infección? Aumentan las vías de catabolismo. Secreta TNF, aumenta el consumo de energía, es hiperglucemiante por las citoquinas, los microorganismos consumen glucosa para vivir, bacterias consumen glucosa. Sí, pero esperamos no estar tan llenos de bacterias. Claro. ¿Qué pasa en una infección?
hiperglucemiante por las citoquinas, por ahí Mateo es el que más se acerca y se secreta. El hígado tiende a producir las diferentes moléculas que ayudan a un proceso inflamatorio y estaría, pienso, ocupado en eso, no sé. A ver. Mateo, ¿por qué decís que las citoquinas, o que hay una situación hiperglucemiante por las citoquinas? ¿Dónde actuarían esas citoquinas? A ver. ¿Con qué lo pudiste relacionar? Después Yamila dice, el TNF secretado generaría un aumento de la resistencia a la insulina. Bueno, por eso traten de desmenuzar el mecanismo. A ver si podemos hacerlo más simple, sin usar palabras rebuscadas o que por ahí no tenemos. Yo leí, por ejemplo, está bien, pero ¿cómo? ¿Cómo es el mecanismo? Decime, el TNF viene acá, hace aumentar esto y por eso la célula no capta glucosa. Mateo dice que puede ser que inhiban la cascada citoplasmática, las citoquinas. ¿Y qué harían si se inhibe o actúa a nivel de la cascada de fosforilación del receptor, me estás diciendo? ¿De insulina? Parece, sí. ¿Y entonces qué generaría? Es decir, habría menor captación de glucosa y mayor lipomovilización adipocítica. Pero leí que afectaba en los adipocitos. Bueno, bien. No captarían glucosa. Bien. Y después también a nivel sistémico hay una modificación a nivel del sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo, porque las citoquinas atraviesan la barrera y hay un aumento del simpático y del eje del cortisol también. Ah, bueno, ahí. O sea que ¿qué hormona estaría aumentada en una infección? El cortisol ahí. Bien, ¿y el cortisol qué propiedades tiene? Ese era producía insulino resistencia. ¿No aumenta la actividad del glucagón? Es hiperglucemiante. Claro, es Bien. sinergiza efecto del glucagón. Bien, entonces ya tendríamos una hiperglucemia. ¿Sí? Bien, después... Acá van a tener que ir integrando, ¿no? Lo que van haciendo las distintas hormonas que intervienen en el metabolismo, tanto glucídico, después, bueno, les queda ver toda la parte de lípidos y proteicos. Pero son siempre las mismas hormonas que van a actuar sobre el metabolismo intermedio. ¿Ah? Así que hay que empezar a ir integrando un poco todo. Bueno, vamos, Sil, siga, mirá que ya son menos 20, sí. ¿Eh? Bien, vamos a lo de la hemoglobina glicosilada. Ay, se me fue. Bien, otra determinación que se hace es el dosaje de hemoglobina glicosilada. Y se la utiliza, bueno, en realidad, ¿cuál sería el fundamento fisiológico de esta evaluación? Ahí teníamos que la glucosa se puede unir a proteínas, dentro de ella la hemoglobina. Bien. Y bueno, como los glóbulos rojos viven 2 o 3 meses, se puede evaluar si esa persona
ha tenido la glucemia alta en esos 3 meses anteriores. Bien. Ujú. Porque en realidad la hemoglobina glicosilada, o sea, esa glucosilación no enzimática es irreversible y es proporcional a los niveles de glucemia. ¿Mm? Entonces, como una memoria glucídica de 120. ¿Cuál es esta morder? Se enojó el señor. Sí. Bueno, entonces, Pasa ¿cuál que- sería el valor diagnóstico de la determinación de hemoglobina glicosilada? Bueno, se los dice arriba, ¿no? Tiene que ver con un seguimiento del paciente diabético, ¿no? Si cumplió Bien, con pero la también se la dieta. utiliza como diagnóstico de diabetes, ¿sí? ¿Mm? Es uno de los criterios por los cuales yo puedo diagnosticar diabetes, ¿sí? Muy bien. Y además, una vez diagnosticada, puedo hacer un seguimiento. ¿Mm? Bien, ¿y cuál sería el valor? ¿Qué señala un valor elevado respecto al normal esperado? Bueno, ya lo comentaron de que por la vida media de los glóbulos rojos, ¿no? Está relacionado si hubo algún disturbio glucémico, o sea, en hiperglucemia en algún momento, refleja, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ir a estos gráficos, que yo lo que hice fue hacerlos más grandes, a ver si... ¿Lo ven? Sí, se ve bien. Bueno, entonces, esto fue un estudio que se hizo en distintos pacientes en los cuales tenían distintos antecedentes o no, ¿sí? Por ejemplo, hay un grupo que es el control normoglucémico, es decir, que no tiene historia familiar de diabetes mellitus ni hipertensión arterial. Después hay un grupo que es normoglucémico, pero con historia familiar de diabetes mellitus e hipertensión arterial, que es este grupo. Pacientes con intolerancia a la glucosa, que es ahí dice TGA, ¿no? Y pacientes con diabetes mellitus diagnosticada con un tiempo menor a 10 años. ¿No? Entonces, a este grupo de personas se les realiza una prueba de tolerancia oral a la glucosa, obteniéndose estos datos, ¿no? Y concomitantemente también se le mide la insulinemia, ¿no? En los mismos tiempos en los cuales dosamos la glucosa. Entonces, esta curva, la primer curva, ¿a cuál de los grupos correspondería? A la diabetes 2, la más alta. La diabetes A ver. 2. Bien, ¿están todos de acuerdo? Sí, acá están diciendo todos por el chat, diabetes, sí, paciente diabético. Bien. La segunda curva, ¿sí? ¿Con quién, a qué grupo corresponde? Intolerante. Glucemia Bien. esperada en ayuno. Grupo TGA, dicen TGA. TGA, bien, los pacientes con intolerancia a la glucosa. Y la tercera, que sería esta de acá, ¿sí? Esa. ¿Cuál No sería? se ve tu mouse, Sil. ¿No? No, no se ve lo que está señalando. A ver, espera. A ver si lo vemos. ¿Ahí se ve? No. ¿Esa? No. ¿No se ve? Digamos que es la que tiene a los 60, está un poquito más alta que la que está más baja. ¿Esa sería? Exacto. ¿A qué se refiere? Ujú. Espera que Esa veo. sería ¿No la se ve el familiar. mouse? ¿Cuál? Las familiares. O sea, tenemos a los 30 minutos casi parecida la... Los dos. ¿Ahí no se ve el mouse, chicos? No. Bueno. Tenemos que Ay, es que se me trabó acá el...
tenemos una curva, ¿sí? Que parte de una glucemia basal parecida, hay dos curvas, ¿sí? En realidad la que hace la que tienes a los 60 minutos, la que tiene como un piquito hacia arriba, ¿de qué grupo correspondería? Control. Bien, el control. Y la de abajo, la que hace como una pancita, no sé, se me trabó. Normoglucémico familiar con paciente de diabetes tipo. No, habíamos dicho que la del control normoglucémico era la de arriba. La tercera vendría a ser. La que está por debajo. Claro, el normoglucémico con historia familiar, perdón, es que se me trabó. Muy bien. Entonces, si nosotros tuviésemos que ahora correlacionarlo con los niveles de insulina, la primer curva, ¿a qué grupo corresponde? Al intolerante. La que está más alta. ¿La que está más alta? Al intolerante sería. La que tiene al TGA. Bien, ¿por qué? Y porque evidentemente tiene resistencia a la insulina y tiene que producir mayor cantidad de insulina para que la glucosa se introduzca dentro de las células. Bien, y entonces, cuando nosotros correlacionamos con la curva de glucemia, vemos que los valores a las 2 horas son normales o no. No. Sí. No. Son menores a... en el intolerante, sí, no estaba viendo el diabético. No, el intolerante. Sí, son normales. Sí. Bien, entonces, yo con esto, cuando estoy dosando la insulina, estoy viendo, ¿sí? Que a pesar de que yo tengo una respuesta ante una sobrecarga de glucosa, a las 2 horas veo que la glucosa o la glucemia en realidad es menor a 200, ¿sí? Pero porque hubo una mayor liberación de insulina y para poder mantener disminuir esa glucemia, tengo que haber liberado mayor cantidad de insulina, por eso se producen estos picos o esas fases bifásicas de liberación de insulina, porque necesito liberar mayor cantidad de insulina para poder normalizar esos valores de glucemia, ¿sí? Ahora, la segunda curva de insulina, ¿a quién correspondería? Yo ahí se le puse la familiar. La normoglucémica con historia familiar. Sí. Bien. ¿Alguien opina distinto? Es la que más se parece, profe, porque lo dice la que Bien. tiene una predisposición genética ya. Bien. ¿Y la tercera curva, de quién sería? Control. Bien. Bien. Y la última, que es esa línea bien bajita que tenemos ahí casi, que no levanta. Muy bien. ¿De quién? Diabetes. Diabetes. Muy bien. Bueno, lo pueden correlacionar perfectamente con los gráficos que tienen de el área bajo la curva hacia el costado, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, Profe, vamos perdón, ¿por qué la segunda de arriba para abajo corresponde al que ya que tiene un normoglucémico, pero tiene una, digamos, tiene una predisposición genética? ¿En el de la insulina me decís? Sí, en el de la insulina. Bien, porque ¿qué le está pasando? O sea, está liberando mucha más insulina que el control. Pero es un paciente normoglucémico. Bien, pero ¿y entonces? ¿Esta persona qué le pasa? ¿Tiene resistencia, aunque esté normoglucémico? ¿Viene por genética, Claro, digamos? exacto, porque lo que estoy haciendo es sobrecargarlo y estoy estimulando al páncreas a la liberación de insulina y a su vez esa insulina tiene que hacer efecto sobre los tejidos periféricos insulinodependientes. Pero O sea que cuando aunque existe resistencia, voy a necesitar también liberación de mayor cantidad de insulina.
Igualmente se mantiene con la glucemia normal, aunque tenga una leve resistencia. Exactamente. Entonces, O si sea, yo no mido insulina, me estoy perdiendo en realidad de ver si existe o no resistencia a la insulina. No. Eso es lo que veíamos de la PTOG, digamos. Que no Claro. no podíamos asegurar la insulina. Ujú. Bueno, Claro, exacto. Bien. Entonces, ¿en qué situaciones ustedes requerirían estas pruebas? Es decir, la PTOG más la insulinemia, medición de insulinemia. y en el caso de sospechemos que el paciente puede ser intolerante, Ajá, muy bien. porque o sea, si la PTOG le da normal, el paciente Sí. podría ser normal, digamos, o podría ser intolerante. Ujú. ¿Hay que diferenciar diabetes tipo 1 y tipo 2 también? ¿Y cómo lo harías? También podría ser, sí. ¿Cómo te darías cuenta cuando es una u otra? Por los valores de insulina. Porque vemos que libera insulina, pero el tejido no está respondiendo. Por eso vuelve después a secretar más insulina, porque el tejido no responde. Entonces puede ser que haya una resistencia a la insulina por eso. Claro, un diabético tipo 1 directamente no secretaría insulina. Pero entonces se parecería también al de la curva, a la última Claro. curva que tenemos acá. Lo que pasa es que después ¿O las no? células beta de un tiempo de hacer Ajá. hiperinsulinemia, digamos, evitar mucha insulina, es como que se Ujú. gastan. Bien. Entonces, después en Se la etapa más agota. crónica, claro, se agota. Bien, por eso ahí dice la diabetes, o sea, pacientes con diabetes diagnosticados con un tiempo menor a 10 años. O sea que sus células beta ya se han agotado, por lo tanto ya casi no producen insulina, por eso esa línea recta, bien bajita, de la insulinemia. ¿Sí? Bueno, las preguntas dicen, ¿cómo espera encontrar la curva A? ¿Sí? Es decir, la de la TOG. En un paciente con una glucemia en ayunas de 125 miligramos por decilitro. O sea, ¿dónde tendría el valor de glucemia basal? Partimos de un valor de 125, ¿sí? ¿No sería la normal, profe, la que dijimos que era normal? Y es que no es normal, porque estamos partiendo de una glucemia basal de 125, ¿no? Ah, perdón, basal, no había entendido. Ajá. ¿Cómo sería la curva? ¿Cómo la dibujaríamos? Vamos a pasar ahora acá si lo tengo más. Como lo dibujaríamos entre el control y los que tienen, son normoglucémicos. Yo lo Con daría entre el intolerante y el de diabetes 2, entre esos dos. Ajá, bien, muy Porque el bien. intolerante parte ahí de normal. 125 estaría elevado. Bien. Y entonces, a las 2 horas, ¿qué valores obtendrías? Y te va a hacer un pico en las 30 minutos y después te empieza a bajar. Y el pico te sería 180 tal vez. Y a las 2 horas. Y tendrías que tener más de 140. Bien. 150, dice Martín Bustos. Puede ser. Bien. ¿Y qué pasaría en un paciente normoglucémico, pero que es obeso y con hiperinsulinismo? Normoglucémico significa que partimos de una glucemia basal de... Menor a 110, de 90. Bien. Entre 90 y 110. Bien. Pero tiene hiperinsulinismo, es decir, que cuando yo le hago una sobrecarga de glucosa, ¿qué va a pasar con esa glucosa, esa hiperinsulinemia?
Ahora, habría que ver cómo responde el organismo a esa insulina. Digamos, le podría no responder, o capaz que tiene hiperinsulinismo y le responde. ¿No puede producir una hipoglucemia? Bien. Bien, o sea que estaría por debajo de los que tienen normoglucémicos, pero con historia familiar o diabetes. Entonces quedaría en realidad más o menos así. Profe, empezaría como la última, pero después iría bajando mucho. Bajando, exactamente. ¿Sí? Bueno. Ya no sé si queda hora, Celi, son las 9:56. Ya está, sí, son menos 5. Después, no me anda yo con un lapicito no me anda el mouse. Quería en realidad comentarles cómo se pueden dar entonces los distintos estadios, pero bueno, no tengo el mouse para dibujar, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Así que bueno, después se los agrego en alguna diapo. ¿Sí? Profe, capaz que si deja de compartir la pantalla y después la vuelve a compartir, a veces así se vuelve a activar. Lo que pasa es que ya se nos cumple el horario del aula. Claro. Pero bueno, lo puedo retomar si quieren en algún momento cuando nos volvamos a ver. Les comento eso y se inicia después con otro práctico, cuando tengan conmigo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí. Dale, buenísimo. Así ustedes por lo menos pueden volver a ver el práctico y ya con lo que yo les voy a dar es como que redondeamos el tema. Muy bien. Hasta puede ser en las clases de consulta, ya lo vamos a ver, no se preocupen. No se desesperen. Eso. Bueno, muy bien. Buenísimo. Bueno. Voy a dejar de... Ahí está. Sí, ya no sé qué pasó. Y puede ser eso, que se traba. Puede ser. Sí, porque tenía un lapicito, todo para poder hacer dibujitos. Todo preparado. Sí, no lo pude hacer. Bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha. Bueno, buen fin de semana.